Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? La semana pasada no tuve oportunidad de subir el video del Shabbat, pero en este video vamos a hablar de la porción de la semana pasada y la de esta, que están íntimamente conectadas. Y además que la porción de la semana pasada es una de mis favoritas, porque es una de las que más revela secretos de aquellos que no nos han enseñado que ninguna religión que se basa en el Antiguo Testamento nos ha revelado los secretos que hay dentro de ellas, y yo creo que son de las sabidurías más importantes que tenemos que tener en esta vida. Pero antes de empezar, quiero darles una noticia muy linda. Desde ahora hasta fin de mes estoy ofreciendo un cupón de descuento para unirse a mi comunidad privada en la membresía anual. El cupón es Ahavá. ¿Se acuerdan de mi bendición del final del video? Ahavá quiere decir amor. Y con este cupón pueden obtener un descuento muy grande para la membresía anual. Así que aquellos que todavía no son miembros o aquellos que terminaron su membresía anual pueden renovar con este gran descuento. Entonces les pongo abajo el enlace para que puedan disfrutar de esto. Y recordarles que en mi comunidad privada doy transmisiones en vivo e en directo hablando de lo que ocurre hoy en el mundo con libertad de expresión, sobre todo los días domingo. También traigo invitados muy importantes sobre temas que nos ayudan en nuestra vida. Entonces yo creo que conviene estar ahí para que me conozcan mejor, para que puedan interactuar directamente conmigo también. Así que espero verlos el próximo domingo en la transmisión. Entonces, volvamos a nuestra porción de esta semana. Para los que son nuevos en este canal, nosotros entre viernes y sábado, cuando entra el Shabbat, el sábado, estudiamos la porción del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha. Y lo hacemos sobre todo desde el hebreo original, porque ya todos sabemos que las traducciones a todos los idiomas han sido muy transgiversadas, es decir, se pierde muchísimo del mensaje. También hay partes que se omiten y hasta se cambian. Y yo lo que veo es que en las partes más importantes ahí hay errores o cambios. Pareciera como si alguien no quisiera que recibamos los mensajes más importantes del Antiguo Testamento. Entonces yo aquí aporto mi granito de arena para ver de qué manera puedo yo traerles alguna novedad sobre este texto. La semana pasada tuvimos la porción llamada Balak y esta semana la porción llamada Pinjas. La porción de Balak en las traducciones a los idiomas occidentales es Números 22, ahí comienza, y luego de ella tenemos la porción de Pinjas, que comienza en Números 25. En hebreo hablamos del libro Bamidbar, que como ya he explicado muchas veces se traduce mal, porque Números no es Bamidbar. Bamidbar quiere decir en el desierto, y en muchos videos ya he explicado lo importante que es el nombre en el desierto, o sea, no es el tema de hoy, pero en hebreo sería Bamidbar, número 32, ahí empieza Balak, y Pinjas empieza en Bamidbar 35:10. Pongamos la historia en contexto. Estamos hablando del pueblo hebreo caminando por el desierto luego de salir de la esclavitud de Egipto y hacia la tierra prometida. Y ya se estaban acercando bastante. Ellos eran mucha gente. El pueblo hebreo eran muchos. A pesar de que salieron solo el 10% de los hebreos de Egipto, ese 10% era más de 1 millón de personas. Imagínense, hace más de 3.500 años en el Medio Oriente, eso era una cantidad gigantesca. Esa fue la razón principal por la cual el faraón de Egipto quiso esclavizarlos, porque él vio que se multiplicaban muy rápido y tuvo miedo de que algún día, si había alguna guerra, los hebreos se unieran a sus enemigos. Luego, aquí en esta porción pasa lo mismo. El nombre de la porción es Balak, y Balak era el rey de esa zona donde ellos estaban pasando, y él sintió lo mismo, sintió que eran muchísima gente y tenía miedo, por más que en el video último yo les mostré exactamente lo que dice la Torá, y es que los hebreos siempre iban en son de paz. Ellos mandaban gente a
declarar a cada uno de los reyes por cuyas tierras ellos pasaban, y decían que ellos venían en son de paz, que no iban a tocar nada, que no iban a beber agua de los pozos, no iban a alimentarse de los frutos de las tierras por donde pasaban, o sea, lo decían explícitamente. Pero esa zona en el Medio Oriente de hace 3500 años era una zona con mucha violencia, muchas guerras, se peleaban entre todos, y aprovecho en esta oportunidad de decir otra vez que todos aquellos que critican a los hebreos leyendo el Antiguo Testamento es porque no conocen la historia del Antiguo Medio Oriente. Es decir, si la conocieran, sabrían que toda esa zona era una zona en la que se atacaban, se conquistaban, se mataban, o sea que no había nada en los hebreos que fuera peor que los demás, y hasta todo lo contrario, porque con las leyes que Moisés canaliza de Dios, ahí empieza a haber orden, empieza a haber ética, empieza a decirse no matarás, que es algo nuevo. En esa época se mataba sin pensar dos veces. Por ejemplo, decía no mentirás, que la mentira era algo totalmente normal, etcétera, etcétera. O sea, la Torá es la que viene a traer un avance a nivel de derechos humanos sobre todo y de respeto al prójimo. Entonces, en este capítulo de Balac hablamos del rey Balac, que él teme al pueblo hebreo y manda a buscar a un personaje fascinante que es Bilam. En castellano se dice Balaam, pero en hebreo la palabra es Bilam y ahí lo vemos escrito, y se compone de dos palabras. Una es Bet Lamed, Bel, y la otra es Am. ¿Qué quiere decir Bel? Es la palabra que significa no, y Am es pueblo, pero es como si uno en castellano dijera anti algo, o sea, son palabras que muestran algo negativo, como que algo falta, ¿sí? Entonces aquí el nombre es como si fuera sin pueblo, y se puede entender de esto que su nombre implica una persona muy solitaria, una persona que no pertenece a ningún grupo humano. Y Bilam era un mago oscuro. Él era muy famoso en su zona. Todos sabían que él tenía la capacidad de maldecir, y sobre todo que cuando él maldecía, eso sí tenía un efecto. Pero lo más fascinante con Bilam es que Bilam parece que era muy, muy elevado a nivel espiritual, solamente que él eligió servir al otro lado. ¿Y cómo sabemos que él era tan avanzado a nivel espiritual? Porque aquí en este libro lo más fascinante es que en las traducciones siempre aparece la palabra Dios o Jehová, que yo ya he explicado en infinidad de ocasiones que Jehová es una palabra inventada, o sea que el tetragrama no es Jehová ni Yahvé ni Yahweh, y sobre todo no es un nombre propio, es algo mucho más complejo que eso. Y quiero contarles algo gracioso, porque yo ya lo vengo diciendo ya hace años, que a mí me tomó más de 35 años entender qué es ese tetragrama, esas 4 letras, y tampoco puedo decir que lo entiendo totalmente, porque ese tetragrama es un símbolo que simboliza ni más ni menos que al Padre Creador. Y está más que claro que el Padre Creador es infinito, perfecto, es algo que va más allá de la lógica, del racional, de la capacidad de un idioma de describirlo. Entonces, pensar que alguno de nosotros sabe lo que quiere decir en 100% sería un error. Y sobre todo, yo me doy cuenta que yo misma lo voy aprendiendo y voy cada vez entendiendo más a través de los años. Es algo totalmente dinámico. Y lo que quiero contarles es que es bastante gracioso que luego de yo decir esto tantas veces, me aparece un comentario que me dice: «Uf, ¿usted no puede decir en 2 palabras qué es el tetragrama? ¿Por qué tiene que complicarlo tanto?». O sea, después de que yo explico esto una y otra vez, me dice: «¿Por qué no lo explicas simple en 2 palabras?». Pues porque no se puede, se lo digo a esa persona y a todos aquellos que piensan de la misma manera. Lo digo y lo aclaro. 35 años me ha tomado empezar a entender lo que quiere decir, y no tengo duda de que me falta muchísimo y que puedo pasar muchas vidas sin nunca poder llegar a un punto en que yo diga lo entiendo en 100%. Pero lo que sí puedo decir es que gracias al estudio de la Kabbalah, que la Kabbalah es el análisis profundo del Antiguo Testamento,
es la extracción de los secretos místicos que hay dentro de este texto, porque es un texto codificado, no se lee literal. El Antiguo Testamento es como un poema, que uno no se queda con el significado literal, sino tiene que descifrar qué quieren decir todas las analogías, todas las simbologías, etc. Entonces, gracias a la Cábala puedo sí entender algo, y es que el tetragrama representa el lado de la misericordia, porque Dios, el Dios Padre Creador, es 100% misericordia. Y nosotros que vivimos en un mundo dual, un mundo donde hay bien y mal, donde hay dolor y hay placer, en este mundo también existe el juicio. Y el juicio es el resultado, el efecto de la causa que es mis acciones. Es decir, cada vez que nosotros con nuestro libre albedrío elegimos actuar de una manera, eso tiene un efecto. Va a ser bueno o va a ser malo, dependiendo de si yo no respeté al prójimo con mi decisión o sí. O sea, si yo generé algún tipo de sufrimiento, violé los derechos de otro, entonces el efecto va a ser negativo para mí. Esa es la ley de causa y efecto. ¿Y quién es el ejecutor de ese juicio? Es el príncipe del otro lado, que muchos lo llaman de diferentes maneras, puede ser diablo, satán, etc. Pero tenemos que entender que el que está arriba de todo también es un ángel muy elevado y es un experto en la ley de Dios, del Creador, porque Él es el lado que tiene que ejecutar el juicio, que es como si fuera realizar el karma que se merece esa persona. Y esto lo vemos claramente en este libro, porque en hebreo, en todas las partes donde se traduce como si fuera Dios, Jehová, etc., hay que entender lo que dice de verdad, para darse cuenta que aquí nos está mostrando primero el lado de Dios creador, de la misericordia, y en otras ocasiones el ejecutor del juicio. Pero antes de traerles estos ejemplos, vamos a entrar en contexto. Tal como dijimos, el pueblo hebreo estaba por pasar por las tierras del rey Balac, y él tenía tanto miedo que manda llamar a este gran brujo, Bilam, para que los maldiga. Él envía a sus representantes, hombres muy honrados, de un estatus elevado de su pueblo, los manda a hablar con Bilam y a pedir que maldiga al pueblo hebreo, prometiéndole muchos beneficios, honores, oro, etc. Y ahí es cuando Bilam contesta algo muy interesante, y se los voy a leer. Luego de que llegan los representantes de Balac y le piden que maldiga al pueblo de Israel, él les dice, bueno, quédense a dormir esta noche, y ahora les leo en hebreo lo que dice, Vayomar elehem linu po alayla, va ashavti otchem, davar que asher idaber Adonai elai, ve ishbu sarei Moab in Bilam. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y les dijo Bilam a los representantes, quédense a dormir aquí esta noche y yo volveré con las palabras que me hable, y ahí dice el tetragrama, es decir, que él va a consultar a Dios, el Padre Creador, que es la misericordia, y también el Padre Creador es quien representa la ley perfecta. Entonces, Bilam, por más que sea un mago oscuro, él sabe que existe esta ley de causa y efecto. Entonces él les dice, yo tengo que consultar esta ley primero. Y les dice, duerman aquí esta noche. ¿Y qué pasa luego? Y aquí viene la parte fascinante. Les leo, estamos en Números 32:9. Dice, Vayavo Elohim el Bilam va yomar mi anashim eleimcha. ¿Qué quiere decir eso? Y llegó, y ahí aparece la palabra Elohim, que no es el tetragrama, que se traduce como Dios también, y le dice a Bilam, ¿quiénes son esas personas que están contigo? O sea, que Bilam primero dice, tengo que consultar con Dios, el tetragrama, el Padre Creador, que es la ley pura y es el responsable de la ley de causa y efecto. Luego, durante la noche, ¿quién viene? Viene Elohim, y no es Dios. Porque ahí está la clave, que se traduce como Dios a ambos, y eso es un grave error.
porque el Padre Creador es el tetragrama, que es la parte de la misericordia, que es puro amor y bondad, y es el responsable de la ley de causa y efecto. Es la ley pura. Y por el otro lado, durante la noche aparece Elohim, que Elohim, yo ya se los he explicado, la palabra El viene de fuerza, viene a ser como una fuerza, y esta es una palabra en plural que en el medio aparece una letra Hei, que en la Kabbalah la letra Hei representa la sabiduría. Es decir, vendría a ser como decir fuerzas con sabiduría. Y vamos a recordar también el evento en el que Jacobo, durante la noche lucha con un personaje que no se sabe bien quién es, pero que al final de esa noche y de esa lucha, él le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y aquí hay otro secreto, y es que estas fuerzas que vienen a ejecutar el juicio, que las lidera el ángel mayor del otro lado, funcionan por la noche. Entonces aquí vemos que por la noche llega esta fuerza, Elohim, y le pregunta quiénes son estas personas, porque ahí viene el ejecutor. ¿Y qué le responde Elohim, el ejecutor, cuando él le explica que esta gente quiere que él maldiga a los hebreos? Le responde, Vayomar Elohim el Bilam, lo tilejimam, lo taor etaam kibaruch u. ¿Qué quiere decir eso? El ente oscuro, la fuerza inteligente, que su trabajo es ejecutar el juicio, le dice, no irás con esta gente y no harás eso porque ese pueblo es bendito. O sea, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que hasta el demonio sabe a quién se puede dañar y a quién no. Es decir, primero Bilam consulta la ley, él dice, yo tengo que ver lo que me dicta Dios, pero de noche viene el ente oscuro, y el mismo ente oscuro, que es el responsable de ejecutar el juicio, le dice, no se puede, porque también el ente oscuro es experto en la ley divina. Y lo que ocurre luego es que Bilam dice, no lo voy a hacer, los manda a ellos a que vuelvan a Balac, por más que le estaban ofreciendo tesoros, dinero, honores. Él lo que dice es que por más que le llenaran una casa de oro y plata, él no lo puede hacer porque Dios dice que no se puede, porque son un pueblo bendito. Quiere decir eso, que el pueblo hebreo, por actuar de acuerdo a lo que Dios quería de ellos, no tenía karma negativo, entonces no podía hacérsele ningún daño. Fíjense lo profundo que es esto. Entonces vamos a pensar en, hay gente, ¿no es cierto?, hoy en día, en todas las épocas, que utilizan la brujería y la magia negra. Por ejemplo, una persona que se enoja mucho con otra o, no sé, alguien que su jefe lo maltrata y lo echa. Quizás va a una bruja y quiere que lo maldiga, quiere que haga algún hechizo, alguna magia negra para dañarlo. Ahora, si esa bruja fuera una persona con mucho conocimiento espiritual muy elevada, ella tendría que ver si se puede hacerle eso o no. O sea, lo primero que tendría que hacer es ver quién es esa persona. En el caso de Bilam, Bilam era una persona muy elevada a nivel espiritual y tenía la capacidad de mirar y ver si había una grieta en esa persona o pueblo por donde podría entrar esa maldición. Porque, ¿qué es lo que sabía Bilam? Que si él intentaba dañar a quien no lo merece, el que iba a pagar era él. O quizás iba a pagar quien lo envía a hacerlo. Entonces, fíjense ustedes qué interesante esto, que tanta gente va a hechiceros, brujas, etcétera, pero no saben que al tratar de manipular este tipo de energías, si ellos tratan de dañar a quien no lo merece, eso le va a rebotar y le va a dañar a él o a ella. Entonces, todos aquellos que tienen miedo a que alguien les haga un mal o a los planes de todo tipo de grupos de gente muy malvada que intenta dañar, ahí entendemos que lo único que tenemos que hacer es nosotros ser justos, es ocuparnos de qué forma actuamos nosotros, de qué emociones sentimos, de qué deseamos hacia el prójimo, porque eso es lo que nos va a dar un escudo de protección,
que ni siquiera el ente más elevado, más poderoso, si tiene la intención de dañarnos, no lo va a poder hacer. Es más, si lo hace, va a rebotar hacia él. Por eso es que hoy en día las pocas personas que intentan hablar de lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva verdaderamente espiritual, le dicen a la gente, ocúpense de ustedes, mírense adentro, fíjense cómo actúan ustedes hacia el prójimo, fíjense todo lo que todavía pueden corregir en vosotros y dejen de preocuparse tanto sobre qué planean los malos. Y volviendo a la porción, lo que ocurre luego es que luego de 3 veces de negarse, Bilam, Dios le dice a Bilam que él pondrá las palabras en su boca en el momento que él vaya a maldecir. Y lo que ocurre es que cuando él va a supuestamente maldecir, le salen bendiciones, o sea que no se los podía dañar. Entonces fíjense ustedes que no importa cuáles sean los planes de esos grupos oscuros, y por más que parezca que ya están por hacer algo, si ustedes no lo merecen, hasta lo que ellos hagan se puede transformar en una bendición para vuestras vidas. Pero lo que es importante entender es que el trabajo no termina tan fácil, porque luego, en la parashá, en la porción de esta semana que se llama Pinhas, ahí vemos que luego de que Bilam y Balak se dan cuenta de que no pueden dañar al pueblo hebreo porque eran benditos, porque estaban limpios a nivel espiritual y a nivel de la ley de causa y efecto, tenían tanto mérito espiritual que no se los podía dañar. Entonces ellos traman un plan muy siniestro y es que pequen de una manera muy oscura y luego de pecar ahí sí van a merecer que se los golpee. Y así fue. Entonces podemos ver que en ningún momento ninguno de nosotros tiene que pensar, bueno, yo ya está, ya hice todo, ya me puedo dormir sobre los laureles, porque el trabajo no termina. Y sobre todo porque cuanto más uno avanza espiritualmente, más grande es la responsabilidad. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, mi querida comunidad, espero que les haya parecido interesante lo que les traje hoy. Me encanta que me dejen sus comentarios abajo, los leo a todos, no siempre alcanzo a contestarles a todos. Y de nuevo recordarles que hasta el fin de mes tenemos un cupón, el cupón Ahavá de descuento, un descuento muy grande para poder unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde van a poder escucharme en vivo e en directo hablando sobre lo que pasa hoy con libertad de expresión y van a poder hacerme preguntas directamente, así que es una forma de acercarse mucho a mí. Les dejo abajo el enlace para poder disfrutar de este cupón. Y los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.